Muy buenos días y bienvenidos a esta celebración que comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro salmo responsorial: el Señor es compasivo y misericordioso. Señor. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvide de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos
o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus propiedades para saldar la deuda. El Señor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión con tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este día, que ya no estamos a 115, ¿verdad?, como estábamos la semana pasada. Ya está cambiando el tiempo. Se dice que guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la persona con la que estás enojado sufra sus efectos. El rencor o el no dar ese perdón al prójimo parece que siempre hiere a la persona que trae guardado esos sentimientos. El resentimiento como que nos va carcomiendo, ¿verdad?, adentro. Cargar ese rencor junto con la ira o el odio o el deseo de, ¿verdad?, de tomar represalias, que casi diario viene junto con ese sentimiento del rencor, nos pesa físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Quizás algunos de nosotros en este momento aquí reunidos, o quizás las personas unidas con nosotros por medio del internet, quizás en estos momentos están en una situación donde no pueden perdonar a alguien, o quizás no pueden dejar ir algo que
les haya pasado. Quizás hemos sido heridos tan profundamente que parece que es imposible el perdón, o que la persona nos hizo algo tan horrible que pensamos nosotros que no merecen nuestro perdón. En diferentes ocasiones en mi vida, yo sé que yo he sentido que si yo perdono a alguien muy rápidamente o muy fácilmente, es como si les estuviera diciendo que lo que me hicieron no fue tan grave o que quizás me lo pueden hacer otra vez. Créanme, es difícil perdonar, especialmente si fue algo tan profundo que ha afectado nuestras vidas de una manera muy seria. Pero hoy Jesús nos pide hacer esto tan difícil, de extender la mano del perdón, o por lo menos siquiera tomar ese primer paso hacia el camino del perdón para perdonar a aquellos que nos han herido. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los evangelios, la expectación era de perdonar solamente 3 veces. Eso era lo normal en la cultura en los tiempos de Jesús. Solamente ofrecer perdón 3 veces a la misma persona, y después de eso ya no había obligación de perdonar. Imagínense eso, si todavía fuera eso lo normal, ¿verdad? Solamente perdonar 3 veces, pues no tuviéramos amigos ni amistades, ¿verdad? Fuéramos quizás personas muy solas. Entonces, cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Él dice, ¿verdad? 7 veces, Señor. 7 veces son las veces que tengo que perdonar. Entonces él estaba siendo generoso, porque en realidad nomás se requería 3 veces que se perdonara. Pero ¿qué es lo que pasa? Entra Jesús en la escena, junto con él un nuevo entendimiento de nuestra relación con Dios Padre. Y Jesús responde que debemos perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Pero en realidad la respuesta de Jesús no era un número preciso, ¿verdad? No decía, bueno, 70 veces 7, que perdonen 490 veces, ¿verdad? No, eso no era lo que Jesús estaba diciendo. Lo que quería dar a entender era que no había límite del número de veces que tenemos que perdonar. Que el número de veces que debemos perdonar al prójimo debe ser un número infinito, sin estar contando las ocasiones que debemos de ofrecer el perdón al prójimo. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es que el Señor nos dice que debemos perdonar de una manera infinita, sin contar el número? Y aquí está la respuesta, aquí está el corazón del mensaje de Jesús este domingo. Porque de nosotros debemos de perdonar de una manera infinita, porque así mismo Dios nos perdona a nosotros. Dios extiende su misericordia y su perdón a todos nosotros, sin contar el número de veces que nos acercamos a Él para pedirle perdón. Jesús ofrece esta parábola hoy en el Evangelio para ayudarnos a comprender cómo es que es posible que nosotros esperamos el perdón de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar al hermano y a la hermana. Vemos en la parábola, en el Evangelio de hoy, que el rey perdona al servidor que le debía una cantidad muy grande, que le debía muchos talentos. Pero este mismo servidor no estaba dispuesto a perdonar a uno de sus compañeros que le debía muy poco dinero. Muchas veces nosotros nos portamos de la misma manera, queridos hermanos. Esperamos que los demás nos perdonen a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar al hermano. Y si no decidimos perdonar, o si no queremos ofrecer ese perdón, nosotros también nos va a ocurrir, como nos dice en el Evangelio, al fin del Evangelio de hoy, cuando el Señor dice que el maestro o el rey lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y luego Jesús dice, pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Más claro no puede estar, queridos hermanos, más claro no puede estar este mensaje del Señor Jesús, que si nosotros no perdonamos al hermano aquí en la tierra, Dios Padre no nos va a perdonar a nosotros.
Claro, es más fácil el decir, ¿verdad?, que el hacer, porque nos duele nuestro orgullo tener que perdonar. Quizás pensamos que merecimos ser tratados mejor por alguien, la persona que nos hizo ese daño, y llevamos ese rencor que solamente nos va pesando a nosotros, que solamente nos causa a nosotros ese dolor y que quizás ya ni está afectando a la persona con la cual estamos enojados. Pensamos del perdón, que no solamente tenemos que perdonarnos a la otra persona, pero muchas veces también, hermanos, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces me encuentro con personas en el hermoso sacramento de la confesión que dicen que no se pueden perdonar ellos mismos por un grave error que hicieron en el pasado o por un pecado que se les hace tan grande que Dios no los va a perdonar, entonces ellos tampoco se pueden perdonar. Se torturan ellos mismos y van atados por muchos años quizás con ese pecado o esa cosa que hicieron que no los permite perdonarse a ellos mismos. Pero cuando verdaderamente buscamos la misericordia de Dios en el sacramento, cuando buscamos ese perdón de Dios en el sacramento y tenemos ese firme propósito de enmendar nuestra manera de ser, y si nos acercamos a Dios con ese corazón arrepentido, entonces Él nos perdona. No hay nada que Dios no pueda perdonar si es que el pecador no se acerca al Señor pidiéndole ese perdón. Muchas veces pensamos, quizás lo que yo hice no tiene perdón de Dios, o quizás lo que la otra persona hizo no tiene perdón de Dios. Es imposible que Dios me perdone por lo que hice. Y quizás hay casos de gente que jamás se confiesa, o quizás duran 30, 40, 50 años, toda una vida, sin acercarse a Dios en el sacramento de la confesión, porque piensan que Dios no los va a perdonar. No hay límites a la misericordia de Dios, hermanos. No le pongamos límites a lo que Dios puede hacer, a la inmensa compasión que Dios tiene por todos nosotros. Dios puede perdonar hasta el pecador más ruin o más horrible que hay, pero tiene que buscar ese perdón esa persona. Pero cuando Dios nos perdona a nosotros, cuando extiende esa misericordia a nosotros, también nosotros nos tenemos que perdonar. Tenemos que soltar aquello que quizás nos tiene atados, porque solamente de esa manera podemos tener ese sentido de paz con el Señor. Si ese pecado o ese error ya está en el pasado para Dios, entonces ¿por qué nosotros lo seguimos reviviendo? ¿Por qué seguimos pensando y dándole vueltas en la cabeza a ese error si ya Dios nos ha perdonado? El poder perdonarnos a nosotros mismos también es muy importante para ser liberados de esas cadenas del rencor y del resentimiento. Entonces, pues, queridos hermanos, hagamos todo lo que podamos para escuchar y obedecer las palabras de Jesús hoy día. Palabras difíciles que nos piden perdonar a nuestro prójimo, no una vez o 3 veces o 7 veces, pero un número infinito de veces de perdonar al prójimo, cuantas veces sea necesario. Y sí, como hemos venido diciendo, esto puede ser muy difícil para algunos de nosotros o quizás hasta imposible. Pero Jesús también nos dice en otra parte del Evangelio, oren por los que los persiguen. Tanto si nosotros llevamos cargando ese rencor, ese resentimiento, nosotros somos los que nos sentimos perseguidos. En vez de estar con ese odio, con esa ira contra otra persona, ¿por qué no orar por ellos mejor? Quizás ayudará a la persona con la que estamos enojados y ciertamente nos ayuda a nosotros esa oración. Porque si Dios mismo no nos niega su perdón, ¿cómo es que nosotros podemos negar este perdón a nuestro hermano o a nuestra hermana?
Nos ponemos de pie, queridos hermanos, para juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabemos que recibimos la compasión y la misericordia de Dios. Oremos para que derrame su gracia y ternura sobre la Iglesia y el mundo entero. Nuestra respuesta esta mañana es: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que la Iglesia sea una antorcha de reconciliación y guíe a los demás por caminos de paz y armonía, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que las naciones atrapadas en rencores antiguos rompan con el odio y busquen el alivio de sus heridas, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos los que alaban al Dios de Abraham, judíos, musulmanes y cristianos, fomenten la paz en el mundo a través del perdón mutuo, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que todos los que cargan resentimientos en sus corazones encuentren en las lecturas de hoy la fuente de compasión y perdón, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los miembros de esta comunidad reflejen la misericordia de Dios en la forma en que se cuidan mutuamente, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por un fin a la pandemia de coronavirus, que en estos tiempos difíciles nuestro Dios misericordioso fortalezca nuestra fe y brinde consuelo y paz a todos los enfermos, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestras oraciones personales, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Por el descanso eterno de Vicente Fornías y Porfiria Quiñones, roguemos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Dios de vivos y muertos, tú pides que todos los creyentes se amen mutuamente. No tomes en cuenta nuestros pecados y escucha las oraciones que te ofrecemos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para la preparación del altar y les recordamos que en estos meses no estamos pasando la canasta de la colecta, pero si usted ha traído su sobrecito o la donación para la parroquia, lo puede dejar en las mesas que están allí a la salida, o si no, puede seguir enviando su donación por el correo o haciéndolo por internet. De cualquier forma, muchas gracias por su apoyo de esta su parroquia.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu, mueves los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano, los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigues, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente, y en la tierra cantamos sin cesar tu majestad. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gerardo, nuestro Obispo coadjutor Alberto, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con tus apóstoles, con Santa Marta y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva,
donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión, el diácono Porfirio y yo pasaremos a ustedes entre la fila de las sillas. En estos momentos se nos pide recibir la Sagrada Comunión en la mano. Ya cuando pasemos a la otra persona, ya se baja la máscara y consumen inmediatamente el cuerpo de Cristo. Para los que no van a comulgar esta mañana, les pedimos, si gustan recibir la bendición, cruzar sus brazos o pueden sentarse también en estos momentos.
Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Solamente 2 anuncios para compartirles. Seguimos teniendo máscaras disponibles que el condado de Riverside nos ha proporcionado para luego nosotros pasárselas a ustedes. Entonces, a la salida hay un rollito de máscaras para ustedes, para que la usen, ¿verdad? En su familia, ¿verdad? Con otras personas que puedan compartirlas para cuando salgan, ¿verdad? A todo lugar, para seguir estando seguros. También comenzando el 21 de septiembre, el lunes, o sea, el próximo lunes, comenzaremos de nuevo la misa diaria a las 7:30 de la mañana aquí afuera. Por lo pronto, estos pasados meses no habíamos tenido la misa diaria afuera con los fieles, porque, ¿verdad? Teníamos tantas misas de 12 misas de primeras comuniones, 8 misas de confirmación, las misas para bautizar a los nuevos católicos, ¿verdad? Entonces, todos nuestros recursos, ¿verdad? El personal estaba enfocado en esas misas que se llevaban a cabo casi cada tarde, en poder limpiar y estar listos para la siguiente celebración. Entonces, ya terminadas todas esas celebraciones, ya comenzaremos el próximo lunes, a 21 de septiembre, a las 7:30 de la mañana, aquí afuera. Será el proceso igual, ¿verdad? De registrarse, límite de 100 personas, ¿verdad? Checar temperatura y todo eso para mantener la seguridad de todos. Esta próxima semana que viene, un servidor y los demás sacerdotes estaremos en nuestra convocatoria virtual, ¿verdad? Ahora se va a hacer por internet, ¿verdad? El Zoom, la reunión de todos los sacerdotes junto con nuestros señores obispos, esta semana, para una semana de retiro, de conversación, de verdad, de renovación también espiritual, aunque será por internet, ¿verdad? De todos modos estaremos juntos de esa forma. Entonces les pedimos sus oraciones por todos los sacerdotes, y también nosotros estaremos orando por ustedes. También, solo para recordarles, ¿verdad? Si ustedes, la manera de registrarse para estas misas del domingo y las misas que vendrán entre semana, el 21 de septiembre, es, ¿verdad? Ya sea por internet, o si no le entienden muy bien, ¿verdad? La computadora o todo eso de cómo hacerle, ¿verdad? Por correo electrónico, pueden llamar a la oficina, ¿verdad? Las inscripciones para las misas del domingo que viene siempre es el martes anterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el próximo domingo, las registraciones se abrirán este martes que viene a las 5 de la tarde. Entonces, si no pueden o no le saben muy bien a la computadora, llamen. Hay alguien que les puede contestar aquí en la oficina a ese momento para poder asegurar su lugar. También llamando por teléfono, ya sea el martes a las 5 o el miércoles en la mañana, cuando abramos la oficina a las 8 de la mañana. Entonces, ¿verdad? También corran la voz, que es la manera de registrarse para las misas, ya sea por internet o llamando directamente a la oficina parroquial. La razón por la cual tenemos que seguir tomando las registraciones es para limitar el número, ¿verdad? El señor obispo nos ha pedido limitar el número a 100 personas aquí reunidas, ¿verdad? Porque es la manera que podemos asegurar esa distancia social entre las personas, y también, Dios no lo quiera, que tengamos que contactarles si alguien, ¿verdad?, está positivo. Registraciones es la manera que tenemos la lista y los teléfonos de todos ustedes para poder informarles de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su participación en esta misa. Sigamos orando, ¿verdad?, para que ya no esté tan caliente, ¿verdad?, aquí cada domingo, y que pasen una muy buena semana. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.